Buen día. El tema que vamos a tratar a continuación es la internacionalización de servicios con una mirada a las organizaciones de la ciudad de Bogotá en Colombia. Este trabajo es presentado por Beltrán Molina Luisa Fernanda, Maecha Enciso Bandayana, Orjuela Ruiz Ángela Nayeli y Prieto Cárdenas Gustavo. Para poder desarrollar esta investigación nos basamos en un artículo que les vamos a hablar a continuación. Este artículo fue escrito por los siguientes autores: Campo Elías López, quien cuenta con un magíster en gerencia de mercadeo; Juan Carlos Ligarreto, magíster en logística integral y comercio internacional; Edgar Lombana, magíster en educación. Los autores mencionados anteriormente son docentes del programa de comercio internacional de la Universidad EXA. A continuación hablaremos de la revista Espacios, ya que es la revista que expone el artículo ya mencionado anteriormente. La revista Espacios es una revista digital, la cual es una publicación arbitrada por especialistas senior dedicada a divulgar trabajos finales que presentan resultados de estudios e investigaciones en las áreas de ingeniería de producción, política y gerencia de la ciencia de la tecnología, innovación, gestión tecnológica, educación y sus áreas relacionadas. Bueno, vamos a empezar con la introducción al tema. La naturaleza de la OMC a lo largo de los últimos años nos ha permitido y facilitado la comercialización de servicios en todo el mundo. Antes la comercialización de servicios pues no tenía como mayor relevancia y esta se consideraba de escasa operacionalidad. Pues ahora, como lo podemos notar, es todo lo contrario, ya que representan ascendentes movimientos comerciales en todo el mundo, incrementando así el desarrollo de la internacionalización de las empresas y, por supuesto, de los servicios. Hoy en día el sector servicios es el de más rápido crecimiento en la economía mundial y esto representa 2/3 en la producción del globo, 1/3 del empleo mundial y cerca del 20% del comercio internacional, según la OMC. Las cifras anteriormente dadas también se han visto reflejadas en Colombia, pues el país ha tenido mejores condiciones para comercializar los servicios. Como podemos observar en la gráfica, el sector servicios tuvo el 34% de la inversión extranjera directa, el 64% del PIB y empleó al 65% de la población, generando así como más puestos de trabajos formales en el país. Estas cifras anteriormente dadas son del año 2014. Según el Observatorio de Bogotá, Cundinamarca, la región es el mayor mercado de Colombia y es uno de los destinos más atractivos de Latinoamérica para vivir, invertir o hacer negocios. Además de esto, la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá aseguró que su economía habría crecido un 3,8% para el año 2015, esto en un promedio superior del 3,1% del resto del país. Esto se centra en el sector servicios y del comercio, que son los escenarios más favorables para el desempeño laboral. Es importante saber cuál es la participación y el tamaño de las empresas que internacionalizan servicios en Bogotá. En esta gráfica podemos observar que las micro y pequeñas empresas representan un 93,6%. Con lo anterior debemos analizar las realidades y características que potencializan la internacionalización de servicios en las empresas de la ciudad de Bogotá. El desarrollo económico del país ha tenido transformaciones en cuanto al sector servicios, ya que actualmente es el que tiene como mayor representatividad y se plantean unas etapas que, digamos, la primera es la del desarrollo. Los sectores agropecuario y minero dominan la generación del valor agregado al país, luego empieza la producción de bienes manufacturados y para terminar con la consolidación de servicios. Esto más adelante se explicará de una forma más detallada.
La internacionalización es un fenómeno que nace de la necesidad de las organizaciones de acceder a nuevos mercados en el exterior que les permiten contar con una diversificación financiera y no depender solo de los mercados locales. También podemos ver la internacionalización desde otra perspectiva y es la perspectiva de la empresa, que puede definirse como un proceso mediante el cual está desarrollada una parte de sus actividades en cuanto a las ventas de productos, compra de suministros, producción, entre otros. Esto es en base a otros países distintos al suyo, que es el de origen. La internacionalización tiene varios componentes. Eh, Podemos hablar que se trata de un proceso que se desarrolla a lo largo del tiempo. No es normalmente algo estático. Es un paso o un cambio que se produce en un momento dado, sino que va evolucionando por diversas fases. También puede verse que es un proceso que afecta de forma directa la actividad de la empresa, ya sea negocio o cualquier otro campo, que adquiera con la internacionalización una nueva dimensión y como un elemento que quizá sea más que un determinante que la propia palabra internacionalización, ya que indica que su proceso implica el desarrollo de las actividades fuera del país. Bueno, aquí podemos encontrar el contexto colombiano en la internacionalización de servicios. Esto es una representación donde se plantea en una primera etapa del desarrollo económico los sectores agropecuarios y mineros dominando la generación de valor agregado en el país. En la etapa posterior se inicia el desarrollo de producción de bienes manufacturados para luego terminar con la consolidación de los servicios, fortaleciendo la creciente inserción internacional de algunos sectores productivos y la recomposición de la canasta exportadora con diversificación de destinos desde el 2005. Bueno, los determinantes para la internacionalización de servicios que vemos acá salieron de una investigación realizada para la Red Iberoamericana de Organizaciones de Promoción de Comercio Exterior. Se proponen las siguientes determinantes como las más relevantes para las organizaciones a la hora de internacionalizar sus servicios. Bueno, las determinantes son la legislación sobre migraciones y movimientos de personas, legislación laboral, acuerdos comerciales con otros países, calidad de los recursos humanos, afinidad cultural, dominio de idiomas extranjeros, imagen marca país, contexto macroeconómico, acceso al crédito, políticas de promoción de inversiones, protección de la propiedad intelectual. Aquí vamos a empezar a revisar la metodología. Según el problema de investigación que se plantea en este estudio, se va a utilizar una estructura metodológica que se divide en dos fases. La primera fase es el análisis descriptivo de la información documental, donde se observan algunas tendencias estadísticas de exportación de servicios en Colombia, del año 2013 al año 2017. Se resaltará el comportamiento de las principales actividades de la clasificación ampliada de balanza de pagos de servicios, CAPS. Y para la segunda fase, consiste en el abordaje de un diseño que nos permitirá describir el comportamiento de las tendencias de exportaciones de servicios con el fin de detallar las características más importantes de la internacionalización de servicios en la ciudad de Bogotá. Bueno, de la metodología. De la metodología se hicieron dos fases, como lo comentaba mi compañera. Digamos que una la podemos llamar como la parte documental y la otra encierra lo que es lo cuantitativo, el tema de las cantidades que se tomaron como muestra. De la información que se trajo, se obtuvo o se puso un 5% de margen de error, y de ese 95% de confianza de las 655 empresas que se tuvieron en cuenta para la muestra, 243 quedaron
para recolectar la muestra y sacar datos, digamos que tuvieran más información en cuanto a la metodología del proceso. Bueno, en cuanto a los resultados, las exportaciones de servicios, y ahí me regreso un poco a lo que hablaban inicialmente en cuanto al aporte que da el sector servicios a, a la industria. El 65% de la población que se ocupa participa en el sector y un 64% del PIB hace parte de los servicios. Entonces, en esta podemos observar 4 referencias en cuanto a los servicios de viaje, los servicios empresariales, los servicios de transporte y las telecomunicaciones. Hay una tendencia mucho más alta de los servicios de viajes. Y llegó en un punto el 2015 que ya comenzó a ser un poco más lineal, a sostenerse, pero con un gran aumento en cuanto a los demás servicios. Ok, los resultados estadísticos de asociaciones entre actividades económicas, la ASIO, y los determinantes para la internacionalización de los servicios. Como podemos ver, está la legislación sobre migraciones y movimientos de personal, legislación laboral, dominio de idiomas extranjeros, políticas de promoción de inversión, contexto macroeconómico, tasa de cambio, contexto macroeconómico, consumo, contexto macroeconómico, inversión extranjera. Aquí se desarrolla un estudio de asociación entre las empresas implicadas y sus respectivas actividades económicas que fueron nombradas anteriormente, concluyendo en los determinantes relacionados en la tabla, y por medio de las pruebas estadísticas se determina el comportamiento de cada asociación respecto a las organizaciones estudiadas. Bueno, aquí podemos concluir con el análisis descriptivo de los determinantes que se asocian con las organizaciones estudiadas. Empezamos con el nivel de pertinencia respecto a las migraciones y el movimiento de personal, donde un 9% de las organizaciones encuestadas, para ellas es muy bajo este nivel de pertinencia, seguido un 19% para quienes son bajas, 39% media, 26% alta y 7% muy alta. Empezamos con podemos resaltar pues el hecho de que para un 72% de las organizaciones es pertinente que su talento humano interactúe a nivel internacional en procesos de comercialización de servicios. El siguiente nivel que podemos observar es los idiomas extranjeros predominantes en la internacionalización de servicios, donde en definitiva podemos observar que el idioma de mayor predominancia es el inglés, seguido en un 14% del español y en un 4% del alemán. El siguiente análisis es el de la relevancia de la legislación laboral en la internacionalización de los servicios. Entonces, igualmente podemos observar que un 9% de las organizaciones encuestadas, para ellos es muy baja, un 22% baja, 42% media, 22% alta y 5% muy alta. La relevancia de la legislación laboral para las organizaciones es pertinente en un 69%. El siguiente es el conocimiento de acuerdos de protección recíproca de inversiones, donde podemos observar que un 28% de las empresas encuestadas conoce este tipo de beneficio y un 72% no lo conoce. Desconoce la existencia de este acuerdo para promoción y protección de las inversiones, es decir, que se está desaprovechando esta oportunidad competitiva. Los niveles de importancia, las variables macroeconómicas para tomar los indicadores, para hacer la evaluación, frente a qué mercados internacionales se pueden escoger. Entonces, tenemos 3 variables, la tasa de cambio, el consumo y la inversión extranjera.
¿sí? De modo que se pudiera calificar entre muy baja y muy alta. Los mismos, el mismo sector en cuanto a la muestra que se tomó, la primer variable en cuanto a la inversión, perdón, a la tasa de cambio, la importancia en la divisa más fuerte, por lo mismo la rentabilidad y los mercados mucho más atractivos con una divisa mucho más fuerte. Es una de las decisiones que representa un 80% en la toma de decisión de ese mercado. El consumo. El consumo, que sería la etapa final del proceso, sería la decisión que sería como la prenda de seguridad o la garantía para tomar también la decisión. Y la inversión, que representaba una toma de decisión en el 81%, es un determinante también para las empresas que hacen el estudio y el análisis y cuál va a ser ese riesgo político, el riesgo cambiario y las condiciones favorables en cuanto al flujo o el alto o el bajo flujo que van a tener en la inversión de los mercados internacionales. Bueno, de las actividades económicas, en cuanto a el análisis de la muestra también que se tomó de las 243 empresas, se extrajo cuáles son las actividades económicas que están codificadas. Y bueno, y acá hay algo más, aparte de servicios, que fue el comercio al por mayor, el comercio al por menor, que incluye otras cosas también, el desarrollo de sistemas informáticos, que es el tema del software, actividades administrativas, publicidad, estudio de mercados, que llevan una parte pequeña, pero hacen parte también del consumo de servicios. Y bueno, y resumiendo, digamos que la decisión debe basarse en estas tres variables, en la tasa de cambio, en el consumo y la inversión extranjera. Son las variables macroeconómicas importantes en cuanto a la evaluación de qué mercados se quieren tomar y qué mercados se quieren elegir para tomar una buena decisión. Bueno, aquí comenzamos con uno de los análisis macroeconómicos, el análisis de correspondencias simples entre las actividades económicas y la variable macroeconómica tasa de cambio. Bueno, aquí podemos ver la representación del anterior análisis con la asociación entre las actividades económicas y la variable macroeconómica tasa de cambio. Podemos ver que está representada por dos dimensiones del 89,3%, donde se representa el nivel de importancia para cada una de las actividades económicas de la variable macroeconómica tasa de cambio. Entonces, pues como podemos observar, vamos a empezar con la actividad G47, que en la gráfica se ve visible que es de un nivel de importancia muy bajo. Entonces recordemos que esta actividad es la del comercio al por menor, incluso el comercio al por menor de combustibles, excepto el de vehículos automotores y motocicletas. En la siguiente actividad es la actividad M73, donde consideramos que su nivel de importancia está entre bajo y muy bajo. Y este sector representa la publicidad y estudios de mercadeo. La siguiente actividad son las actividades M70, la actividad G46 y la N82, donde podemos ver que el nivel de importancia de estas actividades oscila entre medio y alto.
Entonces vamos a recordar que la actividad M70 son las actividades de administración empresarial, actividades de consultoría y de gestión. La actividad N82 que representa las actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades de apoyo a las empresas. Y la actividad G46 que representa al comercio por mayor y en comisión o por contrata, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas. Acá hablaremos sobre el análisis de las correspondencias simples entre las actividades económicas y la variable macroeconómica del consumo. Entonces podemos ver las variables que se van a tratar y con sus respectivos conceptos, el cual vamos a explicar en esta gráfica, que según esto dice que, o sea, teniendo en cuenta la tabla anterior y esta gráfica, podemos evidenciar que desde la variable macroeconómica consumo como un determinante para una correcta selección de mercados internacionales y las actividades económicas, existe un alto nivel en la disminución de una dimensión. Para la actividad M73, la variable posee un nivel de importancia baja. Para la actividad G47, M70 y N82, el nivel de importancia es medio. En esta tabla se verá el análisis de correspondencias simples entre las actividades económicas y la variable macroeconómica desde la inversión extranjera. Entonces ahí podemos evidenciar los conceptos los cuales se van a tratar y los cuales se ven más explícitos en esta gráfica, donde nos plantea que se puede evidenciar desde esta variable, la cual ya mencioné, que es un determinante para una correcta selección de mercados internacionales, existe un nivel alto en disminución de dimensión, como en la gráfica anterior que le mencionaba de consumo. Pero en esta variable, en el punto G47, es muy importante para poder calcular todo lo que se tiene en cuenta. Las variables M70, G46, N32 tienen un nivel de importancia medio en comparación con la variable G47. Bueno, ya para finalizar, del artículo anteriormente analizado, pudimos obtener 4 conclusiones. La primera es que el sector servicios actualmente tiene una posición destacada en los procesos económicos de los países desarrollados, por lo que se convierte en una alternativa de desarrollo para los países emergentes y en vía de desarrollo. La segunda, en nuestro país el sector servicios ha impulsado el desarrollo económico en los últimos años. La tercera es que el sector servicios debe valorarse como la opción más favorable para convertir a Colombia en un país emergente y sacarlo de su posición como país del tercer mundo. Y por último, desde el análisis estadístico descriptivo realizado, se identifica que los determinantes para la internacionalización de servicios más representativos para las organizaciones bogotanas son la legislación laboral, el dominio de idiomas extranjeros, las políticas de promoción de inversión y el contexto macroeconómico desde la tasa de cambio, el consumo y la inversión extranjera.